buenas gente, ¿cómo estáis? Nosotros estamos aquí en el Parque de Acarlanda para grabar este tutorial de AU helicóptero, un movimiento muy solicitado. El helicóptero es un movimiento característico de la capoeira y tengo que deciros que es uno de los movimientos más difíciles de aprender a hacer. Pero bueno, no os desmotivéis porque yo os voy a enseñar todos los detalles de este movimiento y además una forma progresiva para que aprendáis a hacerlo. Espero que os guste el vídeo y sobre todo que aprendáis a hacerlo. Os mando un fuerte abrazo. Antes de comenzar con la técnica del movimiento, creo que es muy importante hacer una observación. La mayoría de las personas que empiezan a intentar el helicóptero no lo saben, pero este movimiento, aunque no lo parezca a simple vista, es un movimiento de espalda. Con esto quiero decir que la elasticidad de nuestra espalda se verá muy involucrada a la hora de hacer el movimiento, y por eso es importante preparar el cuerpo y trabajar la elasticidad antes de comenzar. Recomiendo intentar la postura que veis en pantalla con la ayuda de un compañero porque el helicóptero pasa por esta posición y es una buena manera de entrenar para que luego nuestro cuerpo aguante hasta el final del movimiento. Otra aclaración que quiero hacer antes de empezar es que hay dos maneras de terminar el helicóptero. Una es como estáis viendo ahora, con las dos piernas delante, pero de esta manera el movimiento no está terminado, no está completo y pierde la mayoría de su estética. La otra manera es cayendo solo con una pierna y girando por detrás. Además, de esta forma es mucho más estético y nos permite continuar con otro helicóptero o con otro movimiento sin perder la continuidad. Como último detalle, observa la similitud que tiene el helicóptero con la meia lua reversao o la envía do peixe. A la izquierda la meia lua reversao y a la derecha el helicóptero. Fíjate que el final del movimiento es prácticamente igual y mira el arco de la espalda. Recomiendo aprender a hacer antes la meia lua reversao para facilitar el aprendizaje del helicóptero. El helicóptero, como la mayoría de este tipo de movimientos, hay que entrenarlo de forma progresiva. No esperes conseguir hacerlo perfecto en un día porque es muy complicado. Así que lo mejor es trabajar el físico y la técnica desde cero e ir avanzando poco a poco. Lo primero que vamos a ver es la entrada. Básicamente es una entrada de AU pero con un par de detalles. El primero es llevar la pierna de apoyo un poco hacia atrás, como cuando hacemos una U cruzando la pierna para hacerlo en el sitio sin desplazarnos mucho. Y el segundo y el más importante detalle es que entraremos hacia atrás y no hacia el lado como en el AU básico. Puedes verlo mejor de perfil, aunque en la entrada que veis en pantalla lo exagero un poco. Quiero dejar claro que el AU helicóptero puede hacerse con la entrada completamente lateral como en el AU básico, pero es muchísimo más complicado y requiere mucha más elasticidad en la espalda. Así que recomiendo al 100% hacerlo de esta manera. Una vez que sabemos cómo hacer la entrada, toca aprender a hacer el giro con las piernas. Un detalle muy importante es que al hacerlo es mejor pensar en hacer el giro bastante alto con la pierna, es decir, no a ras de suelo. Muchas personas enseñan el helicóptero cogiendo como referencia el golpear algo con el pie, cerca del suelo, pero tras mucho análisis y pruebas he comprobado que este método no es eficiente, ya que cuesta muchísimo más hacer el movimiento llevando la pierna cerca del suelo. Por lo cual recomiendo hacer el giro lo más arriba posible. No existe un método perfecto para aprender a hacer el giro, así que lo mejor es empezar poco a poco e ir comprendiendo cómo la pierna que sale es la que hace el giro lo más largo posible. Al principio lo normal es caer al suelo como estáis viendo en pantalla, pero es parte del proceso, así que hay que repetir mucho este punto para hacer el giro lo mejor posible. Una vez que ya controlamos un poco el giro, el siguiente paso sería intentar caer un poco más arriba, tocando el suelo solo con los pies y una mano. Después, poco a poco, hay que intentar caer de pie, aunque sea con los dos pies juntos. Llegados a este punto, ya tenemos el movimiento casi aprendido. Lo más difícil realmente es caer, como he explicado al principio, con solo una pierna y girando por detrás. Intenta caer con las dos piernas y girar, y de esta manera y haciendo muchísimos helicópteros conseguirás finalmente caer solo con una pierna y girar, para hacer el movimiento completo y estético. Si el método anterior no te ha funcionado, existe otro que también funciona bastante bien. Se trata de hacer el helicóptero sobre una altura, para que los pies terminen más abajo. De esta manera lo que conseguimos es terminar más fácil, ya que al empezar desde una altura no se necesita tanta elasticidad de espalda para llegar, y además nos ayuda a comprender y a sentir la sensación de terminar el movimiento a un pie y girando. Puedes empezar desde una altura y poco a poco hacerlo con menos altura hasta finalmente hacerlo en el suelo.
Un último detalle es que teniendo en cuenta que el helicóptero es un movimiento de espalda, la cabeza hay que dejarla siempre atrás para facilitar la curvatura y además de esta manera los movimientos de espalda siempre quedan más elegantes, ya que echando la cabeza hacia adelante se rompe la estética completamente. En resumen, entrar hacia atrás pensando en hacer el giro lo más arriba posible sin subir la cabeza, cayendo solo con una pierna y repetirlo miles de veces. Espero que os haya servido de ayuda el tutorial y recordad que siempre podéis preguntar vuestras dudas en las redes sociales como Instagram o Facebook, o directamente en los comentarios del vídeo. Un saludo y a entrenar.